¿Qué tal? ¿Cómo están? Dormir es un placer, aunque en ocasiones no siempre es posible de gozar de un sueño reparador. Por eso hoy hemos abierto este video chat que pueden ver en la página web de ABC, www.abc.es. A este tema, los problemas del sueño, me acompaña el doctor César Viteri, que es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla. Les presento a continuación al doctor, si le parece. Días. Muy buenos días. Encantado. Realizado la especialidad en Neurología Clínica en la Clínica Universidad de Navarra, donde trabaja como especialista en neurología desde 1980 y donde puso en marcha la unidad de epilepsias de la clínica. En la actualidad es miembro de la unidad multidisciplinar del sueño. Durante estos años, el doctor Viteri ha compatibilizado su trabajo clínico con la investigación y la docencia. Es profesor adjunto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. El doctor Viteri es miembro de la Sociedad Española de Neurología, del Grupo de Estudio de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología, de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología, de la American Epilepsy Society y de la Sociedad Navarra de Neurología. Ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales, así como capítulos de libros, y ha presentado ponencias y pronunciado conferencias en múltiples congresos y reuniones nacionales e internacionales. Doctor Viteri, comenzamos ya con la primera de las preguntas que ha llegado a la página web de ABC. Hace referencia al insomnio. Luis Pedro pregunta lo siguiente: tengo 35 años y un sueño muy ligero. Soy capaz de dormirme muy rápido, pero desde pequeño me suelo despertar siempre 2 o 3 veces por la noche con la sensación de que me estoy orinando, y dice que no es capaz de dormir más de 7 horas y media seguidas. Cuando me despierto, añade, sigo cansado. ¿Cómo podría mejorar la calidad de mis sueños? La pregunta de Luis Pedro. Muchas gracias por invitarme a participar en el chat. Yo creo que lo primero que hay que aclarar en este caso concreto es que lo que nos explica el paciente es un sueño interrumpido por despertares que aparentemente están ocasionados por esa necesidad de vaciar la vejiga. Desde el punto de vista de duración del sueño, 7 horas y media es una duración adecuada, y lo que debe importar a la persona es que el descanso sea satisfactorio, que se levante con sensación reparadora. En este caso, al haber una situación en concreto que pone en marcha el despertar, lo que habría que hacer es estudiar por qué tiene esa sensación, si hay algún problema local en la vejiga, si hay algún problema de infección de orina, aunque da la impresión que por la duración tan larga puede ser algo más, un trastorno más crónico. Pero yo creo que siempre en el insomnio siempre se debe buscar, o en los trastornos de la calidad de sueño en general, se debe buscar las causas, tanto causas internas propias del individuo como causas ambientales o externas. O sea, que 7 horas y media, ¿considera usted que son suficientes? En un adulto es suficiente, unas 7 o 8 horas es lo que... Lo cierto es que no todo el mundo duerme tal cantidad de horas, a juzgar por los mails que hemos recibido. Es el caso de Miguel Ángel. Duermo entre 3 y 4 horas de sueño profundo, luego me despierto y hay días que consigo una duermevela, otros un despertar completo que me mantiene entre la irritación y la depresión. He notado que me afectan los cambios de meteorología más que el estrés. ¿Es posible que el clima influya en el sueño? Pregunta, y si existe una solución. Bien, este caso en concreto nos está hablando de un insomnio de despertar precoz. Los insomnios pueden ser un insomnio de conciliación, cuando uno tarda en dormirse, un insomnio de mantenimiento, como el caso anterior, que se despierta a lo largo de la noche, o un insomnio de despertar precoz, cuando no se puede mantener el sueño. El insomnio de despertar precoz casi siempre tiene unos condicionantes más de tipo psicológico, relacionados con estrés, con tensión emocional. Entonces es típico que la persona se despierte de madrugada y empiece a darle vueltas a sus preocupaciones, que no tienen por qué ser realmente preocupaciones grandes. Todo depende de la personalidad. Hay gente que se preocupa por cosas pequeñas, sí, y hay gente que se preocupa por cosas realmente importantes. Claro, esto genera una ansiedad porque estamos educados en la idea de que el sueño tiene que ser continuo y profundo para que descansemos, y el hecho, y además también tenemos mucha preocupación respecto a la duración del sueño. Entonces la gente empieza a ver el reloj, empieza a ver que pasa el tiempo, no duerme, se pone más nerviosa, y la consecuencia pues es que le cuesta más trabajo volver a conciliar el sueño. Pues esta persona, para mejorar, lo primero que tendría que hacer es, dado que si se trata de un insomnio
insomnio crónico y en el cual no hay aparentemente una causa concreta, consultar con un especialista para intentar identificar cuáles son las motivaciones de ese despertar precoz. ¿Y el clima? Pregunta, Sí, ¿el es clima verdad. puede influir? El clima puede influir. Hay personas que se notan pues cambios en su capacidad de sueño, dolores de cabeza. Hay varias patologías que están relacionadas con cambios meteorológicos, con la presión atmosférica. Pero yo creo que es más importante que el clima en general, el ambiente local de la habitación, el calor, el frío de la habitación. Tanto el frío excesivo como el calor excesivo impiden descansar adecuadamente. Eso es interesante también tener en cuenta, ¿no? Eduardo dice, con mucha frecuencia me despierto como a las 4 de la mañana, casi siempre muy cerca de esa hora, y ya no soy capaz de dormirme. Esto creo que también es muy habitual, a juzgar por la cantidad de mensajes que nos han enviado. Empiezo a dar vueltas y vueltas y al final me entra el sueño a eso de las 7 de la mañana, y claro, ya a esa hora pues se tiene que levantar y comenzar a hacer su trabajo y sus ocupaciones. Además dice que pasa el día con muy mal humor y con dolor de cabeza. ¿Qué le puede decir a Eduardo? Que como Eduardo se sienten muchas personas. Bueno, yo creo que este es un caso parecido al anterior. El problema importante en este es el despertar precoz y la dificultad para volver a conciliar el sueño, con lo cual también habría que ver cuáles son los factores que están favoreciendo ese despertar precoz. En los comentarios de este paciente es interesante resaltar que el insomnio, la consecuencia más importante es la mala calidad del funcionamiento diurno al día siguiente. La persona está cansada, se fatiga con facilidad, puede tener dificultades de concentración, puede tener somnolencia excesiva a lo largo del día, y todo esto merma las capacidades tanto intelectuales, cognitivas, como la capacidad de fortaleza física incluso para el trabajo. Entonces, pues es verdad que las personas que duermen mal, realmente de lo que se quejan no solo es de dormir mal, sino de las consecuencias al día siguiente. Y esto es lo importante de analizar en cada paciente, ¿no? Qué tan relevante es el insomnio. Francisco pregunta que a quién se debe acudir para saber cómo puede mejorar su relación con el descanso y sueño. En su caso dice que su problema es que no duerme lo suficiente por insomnio, que toma una cápsula de melatonina a las 10 de la noche, más tarde un Valium, y a las 12 pues que toma medicamentos para conciliar el sueño de tipo hipnótico. Pero dice que solo duerme 5 horas y se despierta un par de veces en esas 5 horas. Y como comentaba el anterior internauta, pues el día lo pasa muy mal, muy cansado y muy irritable. Pero es interesante esa pregunta de a quién acudir, qué hacer. Bien, yo creo que este es un caso en el que debe acudir a un especialista en sueño. Debemos tener en cuenta que en la población general entre el 10 y el 20% de personas padecen trastornos de sueño, del tipo insomnio, y que la mitad de esos casos aproximadamente son insomnios crónicos. La mayoría, dado el número tan grande de personas que lo padecen, están atendidas por sus médicos de familia, médicos de atención primaria, y solamente el grupo de pacientes con problemas más complejos acuden al especialista. En este caso, el paciente está tomando distintos tipos de medicamentos con unos resultados pues realmente insatisfactorios. Esto se debe probablemente al uso a largo plazo de esos medicamentos, con la pérdida de eficacia de los mismos. Yo creo que este paciente sí que requiere el acudir a una unidad de sueño. Las unidades de sueño son conjuntos de especialistas de diversas áreas de la medicina, y esto es lo importante. El sueño es un problema multidisciplinar. No existe, la medicina del sueño involucra a muchas otras especialidades. El neurólogo puede atender, como en mi caso, los insomnios o trastornos de sueño que están muy relacionados con alteraciones del sistema nervioso directamente como enfermedades primarias, o bien que no tienen una evidente causa. El psiquiatra va a atender los casos específicamente relacionados con enfermedades psiquiátricas, los neumólogos, los problemas relacionados con respiración, el endocrinólogo con el sobrepeso, etc. Lo importante es poder acudir a una unidad que tenga la agilidad de poder orientar al paciente hacia el especialista que deba tratar las causas de su problema de sueño. Ramón pregunta, ¿es bueno hacer la siesta y durante cuánto tiempo? ¿Hay una hora más apropiada para hacerla? Pues sí, la siesta yo creo que es uno de los mejores inventos y es muy satisfactoria, y
fisiológicamente ayuda, si bien es verdad que no todas las personas tienen la misma necesidad de siesta. Muchas personas experimentamos una especie de bajón y una necesidad de dormir hacia el mediodía porque nuestra capacidad de activación está organizada por los ciclos internos del organismo en dos fases, más o menos una la larga de la noche y una pequeña hacia el mediodía. Entonces es el momento que además coincide con la comida de la siesta. Una siesta debe ser corta, 20 minutos, no más de 30 en ningún caso, y realmente pues sí se puede hacerla. Recomendable este invento, sí, invento español, ¿no? Que eso dicen. eso dicen. Invento de la naturaleza. Desde Alemania hemos recibido un correo electrónico a abc.es y les animo a que sigan haciendo sus preguntas también. Lorenzo dice: duermo malísimamente y tomo antes de ir a dormir, pues por prescripción médica, una cápsula de amitriptilina de 25 miligramos y media pastilla de Arapril desde hace tiempo, pero no mejoro. Volvemos un poco al tema también de la medicación, doctor. Efectivamente, yo creo que es muy importante que quede claro que la medicación de forma sistemática no es la mejor solución para los trastornos de sueño y concretamente para el insomnio, que es de lo que más estamos hablando. Hay insomnios que necesitan medicación y hay insomnios que necesitan medicación a corto plazo, con lo cual pues medicamentos inductores del sueño, aquellos que te ponen a dormir en un plazo breve, pueden ser suficientes y corregir, pero hay personas que tienen de fondo una depresión, que tienen estados de ansiedad, que tienen otros problemas que requieren tratamientos más crónicos, como por ejemplo antidepresivos. Yo creo que en estas situaciones hay que intentar indagar en la causa del problema, en la causa del insomnio, porque de lo contrario vamos a estar simplemente dando un tratamiento sintomático cuyas características habituales son la pérdida paulatina de eficacia con el paso del tiempo y en muchos de los medicamentos una habituación que hace difícil que después se retiren con facilidad. Guadalupe dice: mi problema es que solo acostarme me duelen mucho las piernas y tardo mucho en dormirme. Al principio tomaba Orfidal, conseguía dormir correctamente, pero cuando dejo de hacerlo pues sigo con esta sensación. Es una sensación cuando me levanto de haber corrido una maratón y como otros usuarios me despierto sobre las 4 de la mañana y a partir de ahí hasta que suena el despertador tengo un sueño muy ligero y sin ninguna sensación de descanso. ¿Qué le puede decir a Guadalupe? Bueno, yo creo que aquí Guadalupe cuenta dos cosas. Por un lado tiene unos síntomas muy peculiares al inicio del sueño, que es ese dolor de las piernas en cuanto se mete a la cama, que nos recuerda al síndrome o enfermedad de piernas inquietas, que es algo de lo que se ha empezado en los últimos años a hablar y que ya mucha gente lo conoce, porque hasta ahora era una causa de mala calidad de sueño, sobre todo de mala calidad para iniciar el sueño y a veces pues un despertar intermedio también, y luego ella cuenta que se despierta de madrugada, con lo cual parece que combina con un insomnio de despertar precoz. Efectivamente, el síndrome de piernas inquietas es un trastorno en el cual hay una sensación desagradable que obliga a mover imperiosamente las piernas, que a veces necesita el paciente levantarse de la cama, refrescárselas en agua fría porque eso le produce alivio, caminar sobre el suelo frío, hasta que esos síntomas desaparecen y puede conciliar el sueño. Estos trastornos están relacionados con diversas alteraciones bioquímicas, por ejemplo con un déficit de hierro, y esta es más frecuente en mujeres porque hay pérdidas de hierro relacionadas con la menstruación, las deficiencias de vitaminas, vitamina B12, ácido fólico también pueden estar relacionadas, y también pues otras alteraciones como deficiencias de dopamina en algunas personas mayores que van a tener después de enfermedades relacionadas con este neurotransmisor. Yo creo que es un trastorno que debe consultar y que, si bien es verdad que algunas personas se manejan muy bien con medicación muy simple, otros necesitan pues tratamientos más completos. Lo cierto es que la mayor parte de las personas que nos han escrito con problemas de insomnio buscan una causa, algo, ¿por qué? ¿A qué se debe ese motivo? Es el caso de María Soledad. Dice: mi problema es que desde hace aproximadamente 2 años solamente consigo dormir 2 horas desde que me acuesto. He probado con múltiples hierbas, incluso con melatonina, y el resultado siempre es el mismo: a las 2 horas estoy despierta. Ahora estoy probando gotas de lúpulo antes de irme a la cama y parece que una vez más pues me despierto a las 2 horas. Tengo 60 años, ningún problema ni ningún motivo para que pase esto, siempre he dormido muy bien, y pregunta si puede existir algún motivo de enfermedad en todo esto porque dice que es una persona muy sana. Bien, con la edad vamos teniendo
dos cambios cualitativos en el sueño. Uno es que la necesidad de dormir se va adelantando. Vemos que los niños duermen mucho, los jóvenes tienden a irse a la cama cada vez más tarde, en la adolescencia, sí, edad adulta joven, pueden trasnochar lo que sea, y lo típico de las personas mayores es que cada vez tienden a acostarse más temprano. O sea, el ciclo de vigilia-sueño va alterándose y que es la parte de sueño, se va adelantando. Claro, si te duermes a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana ya estás 8 horas en la cama. Claro. Entonces, si además tienes un insomnio por diversas causas, por dolores, por problemas respiratorios, en el caso de la consulta no nos dice nada respecto a enfermedades concomitantes, que esto es muy importante, porque mucha gente no sabe que el dolor le puede provocar insomnio, que determinados medicamentos le pueden provocar insomnio, y por tanto pues hay que investigar realmente qué causas externas, pero también hay causas internas, como la que he explicado, el adelantamiento. También hay otro cambio con la edad, que es la alteración de la percepción del sueño. Las personas tendemos a notar como que dormimos menos de lo que en realidad dormimos. Hay algunas personas que dicen, llevo un mes sin pegar ojo. Eso es imposible biológicamente, y además cuando le haces un estudio de sueño, le muestras el polisomnograma y mire usted, aquí ha dormido 4 horas y en las condiciones inhabituales, ni en su cama, ni en su casa, y sin embargo ha dormido. Y, doctor, pues yo me he pasado con los ojos en blanco. Pues no es así. Hay una percepción falsa, y la percepción falsa lleva a una ansiedad. Y la ansiedad a empeorar todavía más. Por tanto, el sueño es una necesidad y es un ritmo biológico, pero es modificable por entrenamiento. Entonces, estas personas lo que necesitan, por una parte, es que se les reafirme, se les reeduque en sus conocimientos sobre el sueño, que no es tanto el tiempo, sino la calidad de sueño lo que necesitan. Y por otro lado, pues un tratamiento que ya no va a ser de fármaco solamente, sino que probablemente va a ser más de la línea psicoterápica, lo que se llama tratamientos cognitivo-conductuales, en la que la persona aprende a dormir de una manera diferente. ¿Cómo es ese tratamiento, doctor? No sé si nos puede incidir un poquito más para que las personas que nos ven tengan un poquito claro cómo sería ese tratamiento. Y también interesante el tema del estudio polisomnográfico. Sí. Cuéntenos un poquito. Bueno, el estudio polisomnográfico es un registro en el cual se recogen actividades de diversos parámetros, como puede ser la actividad eléctrica cerebral, que sirve para identificar las distintas fases de sueño, la actividad de los movimientos oculares, que están muy ligados a esas fases de sueño, y por tanto pues la estratificación de los distintos periodos de sueño se hace combinando los cambios electroencefalográficos con los cambios de los movimientos oculares y la actividad muscular. Luego, aparte, se registra actividad respiratoria, el movimiento de la caja respiratoria, los movimientos torácicos, el flujo respiratorio nasal, el transporte de oxígeno en la sangre, en los capilares, para de esa manera poder establecer un cuadro global de lo que es el sueño en la noche. En cada fase de sueño, si se están cumpliendo adecuadamente, en porcentaje, en distribución, si la respiración es adecuada en cada momento, si hay trastornos de respiración, si esa respiración se debe a paradas del mecanismo respiratorio o a obstrucción de la vía respiratoria, que en ese caso serían pues las conocidas también apneas de sueño, de la que supongo que preguntarán algo. Sí que hay alguna pregunta sobre la apnea. Y por tanto, pues ese estudio es imprescindible para conocer cuantitativa y cualitativamente el sueño. No todos los trastornos de sueño necesitan un estudio polisomnográfico. Por ejemplo, el insomnio en la mayoría de los casos no va a necesitar un estudio polisomnográfico. En cuanto al tratamiento de tipo cognitivo-conductual, lo que se intenta es que la persona adopte unos hábitos distintos respecto al sueño. Por ejemplo, en cuanto a horarios, horario de acostarse, es un entrenamiento en el que la persona pues aprende unas normas, unas formas de comportarse respecto al sueño más sanas, más saludables, por horario, el que siempre tiene que acostarse a una misma hora. Hay técnicas, por ejemplo, para conseguir que la persona mejore la hora de dormirse. Si se le despierta a las 6 de la mañana, no debe quedarse en la cama más de cuarto de hora. Si se despierta, si eso no le mejora el sueño durante una semana, pues se le adelanta la hora de despertar. Si se le obliga a ir despertándose cada vez más temprano, ¿para qué? Para que al día siguiente esté más cansada y un momento dado el cuerpo pide
dormir a un horario más Muy normal. interesante, doctor. Hablaba también del tema de las apneas. Gabriela escribe lo siguiente: mi esposo se hizo un estudio del sueño y le salió que tenía apneas severas. Después de 3 meses, habiendo bajado 10 kilos, se sometió de nuevo al estudio y le dio que solo las tenía en forma moderada. Esto fue hace más de un año y desde entonces está haciendo ejercicio para no subir de peso, ya que no quiere usar la máquina para respirar en caso de ser severas. Mi pregunta es si anualmente debería hacerse un chequeo, un estudio de sueño, ya que hay noches que me despierto y lo siento respirar y parar de respirar y claro, dice, me asustó. Bueno, yo creo que hay que aclarar que el tener alguna apnea a lo largo de la noche es natural, es fisiológico. Todas las personas tenemos una serie de pequeñas apneas. Lo que es preocupante es cuando las apneas son muy prolongadas y cuando son muy frecuentes. Si esta persona, a través de un tratamiento dietético, ha bajado de peso, a través del ejercicio se mantiene una forma que reduce las apneas, dado que las apneas son frecuentemente una obstrucción de la vía respiratoria que está favorecida por el sobrepeso y el engrosamiento de los tejidos blandos que tapizan la vía respiratoria, pues lo lógico es pensar que mientras se mantenga y la calidad de sueño sea buena y él se mantenga pues con una percepción de descanso adecuado, no necesite utilizar el dispositivo de CPAP. Sí que en las unidades de sueño se pueden hacer estudios periódicos para controlar que realmente la oxigenación sea adecuada, pero son estudios limitados que sirven para controlar un aspecto muy concreto, que es la oxigenación. Es importante porque la baja oxigenación es debido a las paradas y a las obstrucciones respiratorias, es uno de los condicionantes de los síntomas diurnos que padece el paciente. Luisa pregunta, estimado doctor, tengo apnea del sueño severa y estoy en tratamiento con CPAP nocturno desde hace 6 años, tengo 47 años. Pese a que los médicos me aseguran que la CPAP corrige el 90% de las apneas e hipoapneas, mi sensación es que nunca descanso, pese a la máquina, como quien no tiene esta enfermedad. ¿Podría decirme si para usted el uso del CPAP hace que un enfermo de apnea del sueño tenga un sueño similar o semejante, es decir, reparador a alguien que no la tenga? Es muy variable. El efecto de la utilización de CPAP en general mejora mucho la calidad de sueño, pero va a depender del cumplimiento del tratamiento. El cumplimiento del tratamiento con CPAP es muy variable. Hay personas que lo utilizan el 60% del tiempo, si se despiertan de madrugada pues les molesta la mascarilla y se la quitan. Hay gente que cuando se va de viaje no se lo lleva y por tanto muchas veces la respuesta insatisfactoria no depende únicamente de que el aparato no funcione, sino que la persona no cumple correctamente el tratamiento. También hay otros elementos a considerar como son factores externos. A veces hay personas que aunque adelgacen, por ejemplo, en casos de obesidad, tienen pues una estructura de la cavidad bucal un poco peculiar, con una úvula muy grande, con un velo de paladar muy caído hacia atrás, que van a seguir provocando obstrucción, incluso aunque hayan mejorado en algunos parámetros como puede ser el peso. Entonces, yo creo que eso tiene que revisarse periódicamente para detectar si realmente el tratamiento está siendo satisfactorio o no. Porque para terminar con las apneas, ¿qué tratamientos se manejan para que ya estas personas pues, puedan La mayoría de apneas obstructivas se deben a problemas de obstrucción de la vía respiratoria en varones obesos y por tanto el tratamiento es de dos tipos, uno tratamiento causal y otro tratamiento sintomático. La persona que viene con un trastorno de apneas de sueño lo que quiere es mejorar la calidad sobre todo de su día siguiente, porque ellos aparentemente duermen profundo, pero no descansan, se levantan con dolor de cabeza, tienen excesivo sueño durante el día y eso hace que la calidad de vida sea baja. Pues estas personas, la solución rápida es el dispositivo de CPAP, que consiste en una bomba de aire a presión, que mete aire a presión y que por tanto rompe la resistencia de la vía respiratoria y hace que el aire penetre adecuadamente en los pulmones. Pero esto solamente es un tratamiento sintomático. Lo que hay que considerar es en cada persona cuáles son los factores que le han llevado a esa situación y corregirlos.
¿Hay algún tratamiento quirúrgico también que se pueda aplicar? Sí, en algunos pacientes puede ser necesario la corrección de obstrucciones que son mecánicas de la vía respiratoria, por ejemplo, una desviación del tabique nasal, unos pólipos nasales, unas anginas hipertróficas, pueden dar lugar a obstrucciones respiratorias que pueden salvarse simplemente con la corrección quirúrgica. Sí, y también hay, sí. Sí. Que hay otras alteraciones más severas que ya requieren una remodelación, por ejemplo, del maxilar, y que son campo de los cirujanos maxilofaciales. Yo creo que en este campo siempre la vía para la valoración de cualquier actuación de tipo quirúrgico es la consulta con el otorrinolaringólogo especialista en trastornos del sueño. Él es el que va a identificar problemas menores, digamos, que pueden ser de cirugía no compleja o problemas que van a requerir el concurso de varios tipos de especialistas. Que supongo también esta cirugía está avanzando a buen ritmo para hacerla de forma menos invasiva, ¿no, doctor? Evidentemente, pues el uso de, por un lado, de laringoscopios flexibles, etcétera, permiten pues las correcciones muy poco agresivas, y también el uso de aparatos como los robots estos de cirugía, que permiten pues a los cirujanos planificar operaciones muy complejas con unos accesos muy sencillos, la cirugía robótica de la que ya hemos hablado en otros espacios también aquí. Doctor, María escribe lo siguiente: tengo 50 años, duermo bien y no tengo ningún problema físico, aunque de un tiempo para acá ronco mucho, impidiendo así dormir a mi marido. ¿Qué puedo hacer o tomar al acostarme para evitar el ronquido? Bueno, para el ronquido no hay ningún medicamento. Todas estas cosas que ofrecen por la web o en la radio, yo creo que no funcionan. O sea, el ronquido es un ruido que se produce por la vibración de las estructuras por las que pasa el aire, el velo del paladar, principalmente, la lengua se va hacia atrás, estrecha la vía respiratoria, pero en sí mismo el ronquido, aparte del ruido molesto, no tiene significación patológica, no es una enfermedad, lo que es molesto y puede provocar insomnio en el vecino, eso, a veces en el vecino de la casa de al lado. Tanto depende de los tabiques, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, claro, lo que tiene que hacer esta persona es consultar para ver si hay alguna corrección de su problema o es el principio de un problema más serio como puede ser una apnea de sueño en el futuro. Claro, si una persona que tiene sobrepeso, a lo mejor adelgazando deja de roncar y todos contentos. Luis pregunta: ¿cuando una persona se acuerda de sus sueños es porque ha dormido mal? No. Los sueños son una parte integrante fisiológica de nuestro dormir. A lo largo de la noche tenemos 3-4 fases que se llaman fases de sueño REM, durante la cual tenemos la actividad onírica, los sueños, a veces pesadillas, y que si nos despertamos durante esa fase o nos despertamos próximos a esa fase, vamos a recordar el contenido de los sueños. Lo que ocurre es que normalmente nos levantamos y en el momento tenemos la visión más o menos clara de lo que hemos soñado, pero si nos damos cuenta, a los 10 minutos ya no nos acordamos, y es típico contarle: soñé algo a la familia, soñé algo y no termino de, pues solo tienes imágenes, no tiene ninguna importancia. Eso es normal, ¿no? Ángel escribe esto: tengo 57 años y llevo tiempo que sueño mucho, me levanto cansado y antes de despertar me estoy dando vueltas a sueños absurdos sin parar. El día a día lo paso cansado y noto como que no me circula bien el riego en la cabeza, una sensación de adormecimiento. ¿Puedo estar pasando un estado depresivo? Bueno, la actividad onírica, los sueños, pues pueden aumentar en determinados momentos en que la persona pues esté más estresada o de alguna manera refleja tensiones y preocupaciones de la vida diaria. El que esté deprimido o no, va a hacer falta que lo consulte con un especialista. Con un especialista, ¿no? La pregunta de Ricardo también es curiosa, dice: buenas tardes, ¿cómo de malo, si lo es quedarse dormido viendo la televisión o una película en el ordenador? Bueno, puede ser malo, sí que puede ser malo, entre comillas, puede ser malo porque la persona que se queda dormida luego se tiene que despertar, se tiene que espabilar para irse a la cama, y a lo mejor rompe ese ciclo natural de sueño que había iniciado ya. Lo que es deseable es
que las actividades de antes de irse a la cama sean actividades relajantes, puede ser leer un libro, ver televisión, pero siempre algo que no te estrese. Si ves una película pues de mucha acción, muchos tiros y muertos, pues te vas tú también queriendo ahí participar, claro, y te metes a la cama y esa tensión no te deja dormir. Y peor todavía si es que el meterse en la cama es a ver la película, porque todas estas cosas lo que hacen es espabilar a la gente, aumentar el nivel de vigilancia y por tanto son contraproducentes para un descanso adecuado. Lo aconsejable es eso, es cuando uno empieza a tener la sensación de sueño, irse a la cama. Los problemas del sueño vemos que no solo ocurren en adultos, también hemos visto que hay padres y madres que envían su consulta a través de la página web de ABC, pueden hacerlo si ustedes también lo desean y preguntan sobre sus hijos, preocupaciones. Es el caso de Eva, mi hijo de 7 años tiene una especie de espasmos mientras duerme, se le mueven los brazos y piernas, en el colegio a veces es brusco con los compañeros y me gustaría saber si el que se mueva por la noche hace que no descanse bien y que pueda afectarle al comportamiento diurno. Bueno, la mayoría de niños y adultos tenemos movimientos involuntarios durante el sueño. Los más conocidos y más que son experiencia de todos son las que se denominan mioclonías de entrada en sueño. Cuando uno se está quedando dormido, en esa fase de adormilamiento, que a veces no es todavía un sueño profundo, sentimos una sacudida brusca del cuerpo, pues nos encogen las piernas, nos saltan los brazos. Es un estudiante que se está aburriendo en el libro, a veces le parece que se va a caer de la silla. Bueno, pues esto es normal y esto puede repetirse a lo largo de la noche varias veces. En los niños es mucho más frecuente, en los bebés si los vemos dormir, pues vemos cómo están constantemente realizando pequeños movimientos. Los movimientos durante el sueño van desapareciendo paulatinamente a lo largo de la vida y no guardan relación con ningún trastorno específico de conducta. Vamos, que es algo normal. Muy normal. Marcos le pregunta esto: tengo un trabajo por turnos y llevo 1 año y medio en donde me despierto varias veces por la noche. Suelo hacer deporte durante la semana, pero siestas ya casi ningún día. ¿Existe algo para suavizar los efectos de estos tipos de trabajo? Pues es imposible tener una continuidad del sueño y hacer el cuerpo a un horario determinado. Bueno, este es un capítulo importante dentro de los trastornos de sueño, el de los horarios por turnos, que cada vez son más frecuentes en la sociedad. Si nos paramos a mirar, tenemos a nuestro alrededor 24 horas de actividad al día. Los médicos estamos trabajando pues a todas horas, hay médicos de guardia en urgencias, la policía trabaja a todas horas, los técnicos de mantenimiento pues de centrales hidroeléctricas, eléctricas, centrales atómicas, están las 24 horas del día trabajando, los bomberos. Claro, por tanto, la población que tiene que trabajar a turnos es muy grande, claro, y la naturaleza no está hecha para trabajar a turnos, con lo cual la respuesta es que no hay una buena solución para los trastornos de sueño. Se están intentando pues diseñar técnicas para que la modificación del horario de sueño impacte lo menos posible. Nosotros tenemos un ciclo vigilia-sueño que está regido por unos ciclos, por unos ritmos interiores que son los ritmos circadianos, que incluyen la liberación de determinadas hormonas. Cuando se oscurece aparece la melatonina que nos ayuda a dormir, cuando amanece la melatonina decae, la curva de concentración, se activan los corticoides que nos ponen en acción y la luz es un gran marcador de la activación de esos ciclos. Entonces, si nosotros intentamos dormir a una hora en que nuestro cuerpo nos dice que tenemos que estar activos, nos cuesta dormir, nos cuesta mantener el sueño, y eso es lo que les pasa a las personas que trabajan a turnos. Por ejemplo, si trabajan de noche, que se meten a la cama, no duermen con la misma facilidad, descansan peor y además el ambiente no les favorece, el ruido, la luz, claro. Entonces pues realmente hay que intentar normas de higiene de sueño. Sí que es importante a las personas que trabajan de noche darles normas de higiene de sueño. Hay más fatiga posterior a la falta de sueño. Por ejemplo, se les debe recomendar en lo posible que no conduzcan para volver a casa, que duerman con tapones, que oscurezcan al máximo la habitación, que intenten pues tener un ambiente tranquilo, de poco ruido, que
Vamos, tienen que tener ayuda familiar, efectivamente. La higiene de sueño es muy importante, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, sí, a lo largo de la noche, la gente que trabaja, pues tomar café y tal, estimulantes que les mantengan más activos, porque tienen que tener además un estado de capacidad de respuesta bueno, ¿no? Por ejemplo, alguien que está de guardia en un servicio de urgencias, pero no el café al momento de terminar el turno, porque entonces se va a ir a casa y no va a poder dormir. Pues sentido común, ¿no? También. Evidentemente, sí. Y no es poca la gente, como decía, que trabaja sí, por sí, turnos, cada vez más. Pepe, por ejemplo, escribe esto: trabajo de noche y muchas de ellas al acabar la jornada de mañana sigo trabajando hasta las 3 de la tarde en otro sitio. Tengo insomnio al inicio del sueño, me cuesta desconectar y durante la noche siempre me desvelo 2 o 3 veces. ¿Qué puedo hacer para tener un sueño normal? Pues un poco lo que le hemos dicho. Lo que comentaba, ¿no? Adaptarse a esta higiene del sueño. Sí, bueno, hay algunas medidas también terapéuticas. El uso de la melatonina, que como he dicho es una hormona que inicia el ciclo de sueño, pues claro, cuando acaban el ciclo, tomar melatonina para adelantar el ciclo puede ser útil en algunos casos, ¿no? Pero claro, todo depende también de cómo son los ciclos de trabajo. Hay gente que trabaja siempre de noche, con lo cual podría llegar a tener un sueño normal invertido, pero claro, eso significa a renunciar por completo a la convivencias sociales. Claro. Y yo vivo de día y vivo de noche y duermo de día, pero a veces hace falta estar de día, ¿no? Entonces las soluciones no son del todo buenas. Claro. Pureza, le escribo este mail: doctor, llevo años tomándome dormidina para poder dormir, me acuesto tarde, suelo dormir unas 6 horas sin tener un sueño profundo, me entero de todo lo que ocurre alrededor, me despierto varias veces adormilada, pero hay días que veo todas las horas del reloj y eso me lleva a días como hoy, que me levanto pesada y con dolor de cabeza. En casa me riñen porque dicen que ya me acostumbré a la pastilla y no me hace nada. Yo creo que es ansiedad y puros nervios que no me dejan conciliar el sueño, poniéndome más nerviosa al ver que pasa el tiempo y no consigo dormir. Yo creo que resume un poco todo lo que hemos hablado, sí, ¿no? Es un caso medicación que es sintomática, la dormidina es un antihistamínico cuyo efecto secundario es provocar un poco de sueño, pero que son medicamentos que van perdiendo su eficacia a lo largo del tiempo y por tanto pues cuando lleva años tomándolo ya no nota el efecto beneficioso. Por otro lado, la ansiedad puede ser ansiedad por preocupaciones independientes del sueño, pero puede ser una ansiedad provocada por la misma percepción de que el sueño no es satisfactorio y por tanto esta persona necesitaría aplicar unas normas de higiene de sueño, ambiente tranquilo, hablar con su médico respecto a posibles causas de ansiedad independientemente de la propia patología del sueño y a veces pues también una medicación adecuada que sustituya a la que está tomando. También se habla mucho de cuándo hacer la cena, si hacerla varias horas antes de acostarse, si el deporte hay que hacerlo también horas antes de meterse a la cama. ¿Dentro de la higiene del sueño entrarían también esos consejos? Sí, por supuesto. El deporte es importante. El cansancio físico naturalmente nos pide un descanso, nos pide y nos ayuda a dormir. El cansancio físico excesivo provoca una tensión muscular que impide dormir. Por tanto, pues las personas que hacen deporte extremo, pues un partido de tenis antes de acostarse, pues esas personas sufren agotamiento pero no duermen. Lo contrario, no hacer ningún deporte también es malo porque por una parte no hay la sensación de cansancio físico y si a eso se añaden las tensiones emocionales de alguien que por trabajo tiene pues una gran carga de estrés, pues entonces no libera, no se distrae, no cambia el chip y por tanto pues se lleva los problemas a la cama. Entonces tanto lo uno como lo otro son malos, el ejercicio excesivo como la falta total de ejercicio. El ejercicio moderado y separado en el tiempo del sueño. La cena, cenas ligeras, cenas que tengan carbohidratos. La abstinencia completa de carbohidratos es mala porque se necesita energía también para dormir y despertar por hambre no es infrecuente en las personas que están haciendo dietas excesivamente rígidas. O sea, que cenar también equilibradamente, efectivamente, ¿no? Moderadamente, no tomar alcohol, es muy importante el no tomar alcohol en la noche. El alcohol es un inductor de sueño, o sea, las personas cuando se toman una copa dicen, me voy a la cama y fenomenal, sí, pero es un inductor de sueño que tiene un rebote de despertar a las 3-4 horas. O sea, con lo cual para nada. Puede engañar un poco. Efectivamente, la situación, ¿no? Aurelia pregunta: ¿qué estudios existen sobre la melatonina? ¿Por qué no se suele recetar en las consultas antes que otros medicamentos
como las benzodiazepinas, que son adictivas. ¿Cuáles son los riesgos de la melatonina? Bueno, la melatonina es una hormona, y he dicho, es una sustancia que está sintetizada en el cerebro, en la glándula pineal, y que marca la activación del ciclo de sueño. Esta hormona se viene utilizando desde hace muchos años como una sustancia libre en muchos países, no necesita control farmacéutico, y su efecto es moderado, es variable de unas personas a otras, pues sí, pero sí puede ser útil. Es una sustancia que no tiene efectos adversos importantes. La experiencia, pues, de lo que he publicado respecto a uso a largo plazo tampoco nos indica que haya problemas serios. Y de hecho en España se puede utilizar dentro de lo que son suplementos alimenticios en estas tiendas naturistas, y eso se puede encontrar. El problema de la melatonina en estas circunstancias es que no está garantizada la calidad, no lleva el control que lleva un medicamento fabricado y autorizado por el Ministerio de Sanidad. Esto va a cambiar porque justamente ahora en este tiempo se va a empezar a comercializar ya un preparado farmacéutico de melatonina. Podremos recetarlo con la garantía de controlar adecuadamente la dosis. Siempre con el control, ¿verdad, doctor? Efectivamente, porque muchas veces que se tiende a, bueno, tengo este problema, pues yo me administro, me automedico. Para problemas de sueño hay muchísimas medidas de tipo de medicina naturista, de medicina homeopática, pero que no hay resultados. Hay estudios hechos sobre la pasiflora, sobre la valeriana, y que son muy discutibles los efectos, ¿no? Sobre el uso de los mismos antihistamínicos es bastante controvertido en cuanto a eficacia, y pues se han mencionado en algunas preguntas el lúpulo y otras sustancias que que están en el mercado, pero que realmente no son solución a los problemas. Claro, lo cierto es que la gente ya busca soluciones en cualquier lugar, y hay veces que, vamos, lo correcto es seguir las indicaciones de los especialistas, doctor. Julio pregunta qué puede hacer una embarazada que lleva 3 semanas durmiendo mal. ¿También el sueño a las embarazadas les afecta? Bueno, yo le diría que se consuele diciendo que es un problema transitorio. Bueno, está mal, ¿eh? Porque efectivamente durante el embarazo pues hay una serie de problemas asociados a los cambios. Pues el aumento del volumen abdominal conlleva a veces pues un reflujo gastroesofágico, la incomodidad, la dificultad para respirar. Por tanto, pues son trastornos en general ligados a los cambios corporales, y que duran pues lo que dura el embarazo. Sí, porque hay otras embarazadas a las que les da por lo contrario, por dormir, ¿no? Que están todo el día durmiendo. Eso es, sí. Entonces, porque, doctor, tan malo es dormir poco como dormir mucho, ¿no? También hay alguna consulta que nos ha llegado de personas que durante el día se quejan de estar todo el día con esa sensación de somnolencia, de quedarse dormidos. Eso es un problema también, ¿no? Bueno, yo creo que hay que diferenciar qué es dormir mucho de tener somnolencia. Es decir, hay personas que duermen 9 horas, 10 horas. El bebé duerme 10, 11 y 12 horas. Y a medida que vas haciéndote mayor, vas durmiendo menos. Eso es la cantidad de sueño nocturno. El ciclo de sueño es variable. Lo normal es que vaya disminuyendo con la edad. Pero el resultado de ese sueño es un sueño satisfactorio. Si te levantas descansado, pues refrescado. Otra cosa es que independientemente de lo que duermas, tengas una sensación de cansancio, somnolencia, te bostezas en una reunión, se te cae la cabeza encima del libro, no puedes atender con claridad, no te quedas con lo que te han dicho, que eso en cambio es la consecuencia de la mala calidad del ciclo de sueño diurno. Claro. Doctor Amparo pregunta, por mi enfermedad de fibromialgia tomo todas las noches media pastilla de Orfidal, y claro, ya no quiero dejarlo, pero el día que no la tomo parece que me falta algo, me despierto pronto y quisiera que me dijese si hay algo que me pueda aliviar el dolor y no tomar más pastillas. Bueno, el problema es que no se le puede ofrecer alternativas que no impliquen medicamentos, porque claro, si tiene dolor por la naturaleza de la fibromialgia, pues va a necesitar algo para el dolor. Lo que sí se puede es intentar encontrar algún medicamentos que cumplan las distintas funciones del mismo medicamento, mejorarle la calidad de sueño, mejorar el estado de ánimo, disminuir la sensación de dolor, como en este caso pues en la fibromialgia se utilizan diversos antidepresivos con esa finalidad. Doctor, comentaba que el insomnio afecta a un 10 o 20% de la población. ¿Ha aumentado en los últimos años debido a alguna causa en concreto?
Bueno, lo más fácil es decir que sí, y por la crisis. O sea, la cantidad Sí, de está personas notando que tienen preocupaciones, que duermen mal, y claro, el mensaje para todos es decir, uno tiene que hacer una autorreflexión respecto a qué causas y preocupaciones tiene para dormir mal antes de intentar buscar una cura milagrosa. Es decir, no hay una medicación universal, fácil y sencilla para los trastornos de sueño, en particular para el insomnio, y la verdad es que te sorprende que gente pues que piensas que podría darse cuenta de sus problemas viene demandando un tratamiento, una ayuda, ¿no? una pastilla, y con eso pues claro, ni se le quita sus problemas, Claro. ni sus preocupaciones. O sea, que lo que hay que ir es a la raíz del problema que causa ese insomnio, y en el caso de tener problemas, pues acudir al especialista, ¿no? Sí, sí. Doctor, muchas gracias. La verdad que ha estado muy activo este chat con los lectores de ABC que han enviado sus preguntas. Esto es desde luego señal de que los problemas del sueño afectan a una gran parte de la población. Me interesa más de mucho. lo que creemos, ¿verdad, doctor? No sé si quiere dar algún último consejo a las personas que nos están viendo. Pues sí, yo creo que el consejo más importante es intentar mantener una buena higiene de sueño, que es importante respetar un horario adecuado y unas condiciones óptimas de sueño, y que los medicamentos son solamente soluciones transitorias que siempre deben ir bien controladas por su médico. Pues doctor César Viteri, especialista en neurología de la Clínica Universidad de Navarra, muchas gracias por contestar a todos los lectores. Gracias. Y a ustedes también gracias por hacer sus preguntas, y espero que estos consejos sirvan y ya pues comencemos un poquito todos a dormir un poco mejor, cuidando esa higiene del sueño. Gracias, adiós.